Gracias por acompañarme, te doy la bienvenida. Mi nombre es Fernanda Familiar y hoy en QTF quiero platicarte en qué zonas de México existe mayor abasto de agua y por qué. A ver, sabemos que desde hace tiempo el tema de la escasez hídrica se convirtió en una preocupación para todo México y para todo el mundo, ¿eh? Nuestro país ya experimenta severamente este problema. Como ejemplo, tenemos el sistema Cutzamala, que la semana pasada, espero que estén sentados, porque si no les va a dar un golpe de información. La semana pasada perdió 6.51 millones de metros cúbicos de agua. Escucharon bien. El sistema Cutzamala la semana pasada perdió casi 7 millones de metros cúbicos de agua. Por lo mismo, en este momento, la capacidad está solo al 27% de la capacidad. Es el nivel más bajo en la historia del Cutzamala. Tiene un déficit del 31%. De hecho, Conagua informó que el promedio de envío de agua al Valle de México los últimos 7 días fue de 7.912 metros cúbicos por segundo. ¿Qué quiere decir eso? Es alarmante. Esta cifra se aleja bastante del promedio de 13.11 metros cúbicos por segundo del año pasado. ¿Qué quiere decir? 7,000 metros cúbicos en los últimos 7 días por segundo, que la crisis hídrica sufre que el 85% del país tenga problemas de agua, empezando por el Valle de México. ¿Cuáles son los estados más afectados? Estamos hablando de Ciudad de México, Monterrey, Zacatecas y Guanajuato. Ahora, hay otras zonas que aún cuentan con importantes reservas, por decirlo así, de agua dulce. Según el Monitor de Sequía de México, de la Comisión Nacional del Agua y el Sistema Meteorológico Nacional, Baja California es la región que tiene más abasto. Esto se debe a que su principal fuente de agua proviene del río Colorado, cuyo origen se encuentra en Estados Unidos. ¿Qué pasa con el caudal de este río? Es tan robusto que puede suministrar hasta el 98% del agua que se utiliza en las casas, los negocios y las industrias de Baja California. ¿Se imaginan lo que les estoy diciendo? O sea, 98% del agua lo tiene resuelto la gente de por allá en Baja California. Algo similar ocurre en Baja California Sur, que a diferencia del norte de la península, su abastecimiento hídrico proviene de las aguas subterráneas. A ver, Quintana Roo, ¿qué pasa? Ahí existen municipios que han experimentado variaciones en los ciclos de lluvia, pero apenas el 3% de la región se ha visto afectado por la sequía nacional. Yucatán tiene un abasto, pues más o menos, porque tiene un tema acuífero muy vasto, una gran red de cenotes, de donde sale agua dulce para sus habitantes, incluyendo las zonas rurales donde se ocupan los pozos. Campeche, híjole, menos del 20% de sus municipios padecen las consecuencias de la sequía, porque también cuentan con acuíferos subterráneos. Pero el tema es que tampoco te puedes acabar los acuíferos subterráneos porque le das en la torre al medio ambiente. Fíjense, tanto en Quintana Roo como en Campeche, el desafío no está en conservar el agua que ya tienen, no, sino mantenerla limpia para el consumo. Estás hablando que datos del Banco Mundial señalan que para el año
2030, o sea, el 2030, no, bueno, la disponibilidad de agua en México va a descender a menos de 3,000 metros cúbicos por habitante al año. Si dije hace un momento que tenemos un 85% de déficit en el país, que están llegando más o menos promedio 13.11 metros cúbicos por segundo del año pasado, irnos a la cantidad de 3,000, pues es nada. Si consideramos que una persona consume en promedio 200 litros al día, 200 litros de agua. A ver, hagamos, ¿cómo le podemos hacer mentalmente para entender 200 litros? Pues coloquen 200 botellas de a litro. Para entender que eso consumimos cada uno de nosotros. Entre lo que tomamos, entre lo que lavamos, nos bañamos, lo que usamos para mantenernos higiénicos, por decirlo así. Pues sí, la ropa, para todo, la casa, los trastes, es un tema, ¿eh? Porque fíjense, estás hablando que son 20 litros por minuto. Si estás hablando de 200 litros al día, tú y yo gastamos 20 litros por minuto. La cifra anual es de 73,000 litros, lo cual equivaldría básicamente a una reducción del 70% por persona. Eso es delicadísimo. Estás hablando en 6 años. No estamos hablando de aquí al 2050, al 70, que a lo mejor ya muchos no vamos a estar. No, pero los que se quedan la van a pasar fatal. Y los que quizá lleguemos al 2030 en 6 años, pues ahí te encargo que vamos a tener la reducción del 70% de agua por persona. Obviamente, el consumo en los hogares es importante y todas las medidas para ahorrar cuentan, pero esto representa solo el 15% del consumo total. ¿Cuál es el verdadero problema? El verdadero problema está en el agua destinada al sector agropecuario, que supera el 70% del consumo nacional destinado a cultivos y ganadería. Ahí empieza la bronca fuerte. Incluso la industria autoabastecida representa el 5%, en donde incluye el agua tomada directamente de los ríos, arroyos, lagos y acuíferos. Estás hablando, más o menos, que 100 litros de agua al día de 5 o 6 cubetas grandes se pierden en fugas. Nos platican las personas que escuchan. ¿Qué tal, Fernanda? Francesco, saludos, Fer, desde Tampico, que la semana pasada nos quedamos la población sin agua para tomar y mucho menos, o sea, nada potable, Fer. Había agua para lavar lo que quisieras, pero no para tomar. Tampico, Madero, dice Rocío Alcocer, Tampico, Madero y Altamira sufre una falta de agua terrible. Rosa María, estoy viendo el programa, mi programa favorito, saludos a Avid, a Valles Vidrio, mis personas más queridas y muy queridas, gracias. Rafael Hernández, estoy trabajando, Fer, con un ojo al gato y otro al oído, con QTF. Fíjense, Omar Mesa, Omar, cuánto lo siento. Estoy llegando al trabajo después de la misa de mi abuelita, de su 4º aniversario luctuoso. Norma, manejando contigo en Cancún, el clima lloviendo. ¿Qué pasa con el agua de la lluvia? Fíjense, ¿es suficiente? ¿No es suficiente? Gracias por sus mensajes. Dice Alfredo Sánchez, es que, Fer, tristemente la mayoría de nuestros ríos son drenajes expuestos o entubados. Patty Deep, es un problema gravísimo, Fer. Bueno, de eso y más vamos a hablar el día de hoy aquí en ¿Qué tal, Fernanda?